en el final del año, lo cual sin duda alguna agravaría el problema del crecimiento económico, o tomar este déficit del 0.4%, ¿para qué? Para poder ejercer el presupuesto como lo aprobó la Cámara de Diputados y que el gasto público sea algo que contribuya al crecimiento en el final del año. Eso es lo que te reclaman muchísimo, muchas voces, que no se ha ejercido el gasto público a plenitud en este primer año de gobierno. Cada primer año de gobierno hay cierto retraso en la aplicación de los recursos porque hay cambio de poder y cambio de ejercicio gubernamental, pero algunos se están pasando. Se han pasado en términos de los meses transcurridos. Incluso ayer, y te comento esto con el auditorio, para el auditorio también, en el Banco de México, el director de Estudios Económicos, Alberto Torres, hablaba de la actividad económica en el segundo trimestre de este año, que se debilitó en las 4 regiones del país, y dice este funcionario, debido al menor ritmo de crecimiento económico a nivel internacional, que tú lo acabas de mencionar, pero también a la menor demanda interna, tú mencionaste el sector construcción, y el gasto público. ¿Por qué el gobierno mexicano, por qué el secretario de Hacienda no ha ejercido lo que se pudo haber ejercido en los meses previos? Mira, el gasto lo estamos ejerciendo conforme al calendario. Tiene la economía contenida. El gasto lo estamos ejerciendo conforme al calendario. O sea, al cierre del primer semestre, el gasto se ejerció en el 99.2%. El subejercicio es muy pequeño, 0.8%. El problema no es si estamos ejerciendo o no con respecto al calendario, porque sí lo estamos haciendo. El problema es el calendario, por el cambio de gobierno. El presupuesto se aprobó muy tarde en el año. Normalmente se aprueba el 15 de noviembre, esta vez fue el 22 de diciembre. Las reglas de operación de los programas de gasto público se aprobaron ya entrado el año, y esto implica que la calendarización la tuvimos que hacer más cargada hacia el segundo semestre. En este momento ya es una buena noticia, porque quiere decir que el gasto se está ya concentrado en este segundo semestre, y será, a diferencia de lo que ocurrió en los primeros meses del año, el gasto será un impulso para el crecimiento, siempre y cuando ejerzamos el presupuesto conforme fue aprobado. De mantenerse la meta del déficit cero, tendríamos que hacer un recorte del gasto en el último trimestre del año. ¿Cómo? Por lo tanto, es importantísimo que podamos desviarnos de esa meta de déficit cero. Por eso lo estamos proponiendo a la Cámara de Diputados, así lo anunció el presidente desde el domingo. ¿Para qué? Para que efectivamente el gasto público en este segundo parte del año siga siendo un motor de la recuperación. Entonces, lo que estamos proponiendo es algo que creo que es lo responsable desde el punto de vista de manejo macroeconómico. Una reducción del crecimiento económico implicaría empleos perdidos, pequeños comercios que tienen menores ventas, menores ingresos familiares, y creo que con mucha razón la población mexicana, particularmente los que menos tienen, tendrían que reclamarnos al gobierno y al Estado en su conjunto, a las instituciones del Estado, incluyendo al Congreso de la Unión, el que, por no modificar ese criterio que fue aprobado en otro momento, con otra información, que era mantener el déficit cero, nos llevara a una contracción del gasto público. Lo responsable, lo oportuno, es tomar esta medida para responder con oportunidad y contundencia para sostener el ritmo de crecimiento económico, Carmen. Esto hay que entender, el déficit público no es algo en sí mismo ni bueno ni malo, es una herramienta de la política económica que debe de utilizarse cuando las circunstancias indican que debe ser así. Y sin duda, cuando hay un crecimiento bajo, es el momento en que el gobierno tiene que reaccionar. Así lo hacen todos los gobiernos en el mundo, y eso es lo que estamos proponiendo. Se ha planteado en las críticas, Luis Videgaray, por ejemplo, que el mecanismo que se está haciendo al Congreso implicaría endeudamiento. Evidentemente, el déficit 0.4 y lo que significaría un nuevo régimen fiscal para Pemex, etcétera, todo el conjunto de cosas, dicen voces como las de Cordero, conducirán al endeudamiento. Bueno, sin duda alguna un déficit significa que crece el endeudamiento. Eso es exactamente lo que hizo la administración anterior. Y esto no significa que haya sido un mal manejo macroeconómico de las finanzas públicas en la administración anterior. Los datos son muy claros. La deuda neta del gobierno federal al principio de la administración pasada era 22%. Al cierre de la administración subió a 35% del Producto Interno Bruto. Es decir, la deuda en la administración anterior creció 13 puntos porcentuales del PIB. Aquí lo que estamos proponiendo es un déficit de 1.5. Y la pregunta es, ¿hizo mal la administración anterior? ¿Tuvo un mal manejo? Yo creo que no. Yo creo que México sigue siendo un país con finanzas sanas. Si comparamos ese 35% del PIB como deuda
con la de otros países, por ejemplo Brasil, pues es prácticamente la mitad, o si nos comparamos con Estados Unidos, pues es una tercera parte de la deuda que tienen. La pregunta es, si ante un escenario de bajo crecimiento, que como país estamos dispuestos a incurrir en un endeudamiento temporal, manejable, para acelerar el crecimiento, o nos vamos a quedar de brazos cruzados, viendo la actividad económica desacelerarse y el gobierno no tomar una medida oportuna y contundente. El déficit que se propone para el año que entra es un déficit sin duda manejable y sobre todo transitorio. No estamos proponiendo que la economía mexicana viva siempre en déficit. Al contrario, se están proponiendo modificaciones a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para que en las temporadas de alto crecimiento el gobierno esté obligado a ahorrar. Es decir, que tengamos un fondo soberano, fondos de estabilización de largo plazo. Actualmente nuestros fondos de estabilización son realmente utilizados en los cortos plazos, para asegurarnos que tenemos estabilidad y un manejo económico responsable de las finanzas públicas, y es lo que vamos a hacer. Pero creo que con justa razón, la gente que se queda sin trabajo, la gente que ve sus ventas disminuir, los pequeños comercios, las pequeñas empresas, pues tendrían toda la razón en reclamarle al gobierno que no tome medidas importantes, contundentes, para acelerar el crecimiento económico. Es lo que estamos haciendo. Hablemos de estabilidad, Luis Videgaray. Estabilidad implica decisiones internas, pero también entornos internacionales. Basta una declaración de Bernanke como para que salgan de México volando miles de millones de dólares, como sucedió recientemente. ¿Qué ecuación haces sobre ese tipo de inversiones en México, sobre lo que significa para las finanzas nacionales y el cálculo nacional respecto a los fenómenos económicos financieros cuando suceden cosas como esa? Por un lado, dices, vamos a ponerle impuestos a los dividendos y a las inversiones en Bolsa Mexicana de Valores, cosa que, dicen algunos, va a inhibir el ingreso de capitales y las inversiones y demás cuestiones. ¿Inhibirá, por ejemplo, el impuesto en la bolsa, la llegada de ese tipo de capitales que son caprichosos, volátiles y que llegan y se van con el viento? Honestamente, Carmen, yo creo que no, porque así se tratan las utilidades en bolsa en el resto del mundo. En muchos de los países con los que tenemos comercio, que invierten en México, pues hay impuestos a los dividendos y hay impuestos a las ganancias en bolsa. Entonces tampoco estamos haciendo algo inusual o desconocido para el resto, exótico, ¿no? Esto es algo que se hace en el resto del mundo y se hace con justicia. Y fíjate, ahora que tocas el tema de los mercados internacionales, es interesante hacer una reflexión de qué ha pasado a partir de que se anunció la reforma hacendaria y de seguridad social el domingo en los mercados. Y no me refiero a la bolsa, porque la bolsa siempre tiene otras consideraciones. Me refiero a las tasas de interés de que paga el gobierno mexicano. Si esta reforma fuera algo que, como han dicho algunas voces, pone en riesgo la estabilidad, pone en riesgo la salud de las finanzas públicas, pues hubiéramos visto que la deuda del gobierno sube de inmediato, sube el costo de la deuda, porque los inversionistas estarían muy preocupados, y venderían los títulos que tienen de deuda mexicana. Dirían, ya no vale la pena invertir en la deuda mexicana porque se estarían deteriorando las finanzas públicas. Ha pasado todo lo contrario. Las tasas de la deuda en esta semana, de la deuda mexicana, en todos sus plazos, desde las de corto plazo hasta los de 30 y 100 años, y en dólares, en pesos, en yenes, en euros, todas las tasas de la deuda mexicana han disminuido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Porque el Banco de México decidió la referencia? Pero la tasa de referencia, Carmen, es una tasa de un día, es una tasa de muy corto plazo. Estamos viendo aquí un efecto en las tasas de 10 años, de 20 años, de 30 años. Y si vemos la reacción, por ejemplo, de las calificadoras, pues lo que dicen es la reforma no implica un daño a las finanzas públicas, incluso implica mejores perspectivas para la deuda mexicana. Entonces, este argumento de que nos estamos yendo a un manejo que pone en riesgo las finanzas públicas sin duda infundado, y creo que los mercados internacionales, las calificadoras, pues sí lo están validando. Se acaba el tiempo, Luis, y hay muchos más temas. Déjame proponerte temas diversos y con preguntas cortas, respuestas cortas, si te parece. Esta expresión del paquete económico que incluye la palabra social. Hay dos cosas que llaman mucho la atención: pensión universal y seguro de desempleo. Cuéntame exactamente. Primero, ¿por qué una pensión universal? ¿Qué significa?
Primero, ¿y para quién? En México, 2/3 partes de los mexicanos no tienen seguridad social. Es decir, llegan a los 65 años y no tienen una pensión para el retiro. ¿De qué se trata esto? Según las cifras del Coneval, 2/3 partes de los mexicanos. De hecho, uno de los determinantes más importantes de la pobreza es la carencia de un ingreso en la vejez. ¿De qué se trata esto? Que a partir de la aprobación de esta reforma, todos los mexicanos, por el hecho de ser mexicanos, tengan una pensión mínima. Y no es un programa social asistencial, es una pensión para la cual el Estado mexicano tendrá que empezar a aportar recursos a una cuenta de ahorro a partir de que cada mexicano cumple 18 años. Es decir, estamos haciendo un nuevo andamiaje legal para proteger los ingresos de los mexicanos cuando llegan a la edad de 65 años o más, otorgando un mínimo de bienestar. Es un programa, insisto, realmente contributivo de crear seguridad social efectiva para todos los mexicanos, independientemente de cuál sea su condición laboral. ¿Cómo sería? A ver, déjame imaginar el asunto. Si es universal, pues es universal para todos. Incluye a quienes trabajan en el sector formal, a quienes están en la informalidad, a los desempleados, a los que están registrados, a los que no están registrados, a los que tienen acta de nacimiento, a los que no tienen acta de nacimiento. ¿Cómo lo harías en la práctica? Y se convierte en un instrumento muy importante para inducir formalidad e inclusión en el sistema financiero y en el sistema de ahorro. De lo que se trata es que al final del día todos los mexicanos tengamos una cuenta de ahorro individual. Caso hipotético, un muchacho de 18 años en la Sierra Norte de Puebla que te oye y dice, ¿cómo le voy a hacer? Aún sin identificarlo plenamente por nombre y apellido, domicilio, el gobierno en el momento que cumple 18 años va a empezar a hacer aportaciones para él a una cuenta de ahorro. En un principio es una cuenta agregada, es decir, colectiva. Y en el momento, no una por una, no cada individuo. Al principio no, porque él todavía no tiene una cuenta individual. Pero un volumen en el momento, exactamente, un volumen de recursos. Con los datos demográficos de que México tiene tantos habitantes, con esos datos el Estado, el gobierno aporta. Exactamente. Y conforme vamos encontrando, nos van apareciendo en el sistema del ahorro para el retiro, o conforme se acercan a la autoridad, que en este caso será el IMSS, será un sistema administrado por el IMSS, y dicen, y aquí estoy, yo existo, en ese momento se les dará una cuenta individual a la cual el gobierno estará aportando cada año, haciendo una aportación para que cuando llegue a la edad del retiro o a los 65 años o más, tenga un mínimo de bienestar. ¿Cuánto están calculando que el Estado aportará anualmente, habida cuenta de que los datos demográficos son conocidos? Miren, como para que le toque cuánto en este momento estamos previendo que la aportación a este sistema el año que entra será de 44,000 millones de pesos, pero esto tendrá que crecer. Para el 2018 tendremos que estar en una cifra a pesos de hoy de alrededor de 70-80,000 millones de pesos para ir construyendo el sistema y para quienes ya están en esta edad reciban los beneficios. ¿Y tendremos que ir creciendo, Carmen, el beneficio mensual. Empezaremos en el primer año, en el año de arranque del programa, con el mínimo que actualmente tiene el programa de adultos mayores de 65 y más, pero tenemos que ir creciendo en la aportación para asegurar que llegamos al mínimo de bienestar que establece el propio Coneval. Y mientras la gente pasa a decir aquí estoy y hacerse valer este derecho que se adquiriría, ¿qué se hace con ese volumen de recursos que quedan concentrados en esta gran cuenta? Quedan concentrados en el sistema de ahorro para el retiro. No son recursos del gobierno, son ya recursos de los trabajadores que tendrán que administrarse con la prudencia, con la transparencia de ahorro que es para el futuro. No es un ahorro que no se puede utilizar y se irá individualizando conforme vamos teniendo la información ciudadana correspondiente. Si tuviéramos ya un sistema desarrollado de identificación ciudadana para todos los ciudadanos, podríamos desde el principio individualizar las cuentas. Pero conforme se irá desarrollando este sistema, e insisto, conforme vayan apareciendo cada uno de los ciudadanos en el sistema de ahorro para el retiro, recibirán el saldo que se ha acumulado para ellos.